El gobierno peruano condenó la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de disolver el Congreso de ese país y retiró de manera definitiva a nuestro embajador en Caracas, Mariano López, tras un pronunciamiento en ese sentido del presidente Pedro Pablo Kuczynski. El gobierno ha iniciado, por otro lado, consultas con otros países miembros de la OEA para activar la Carta Democrática Interamericana. Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, declaró: en Venezuela, Nicolás Maduro dio un golpe de Estado. La presidenta del Congreso, Luz Salgado, dijo hoy que no veía similitud entre la situación de Venezuela y el autogolpe de Estado encabezado por Alberto Fujimori el 5 de abril de 1992 y sostuvo que ese episodio tiene una connotación completamente diferente a lo que ha venido ocurriendo sistemáticamente en Venezuela con la agresión al Congreso por Nicolás Maduro. El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, dijo hoy que la colaboración de Odebrecht con el Ministerio Público está en una situación en la que el fiscal tiene que verificar los datos proporcionados por la empresa, pero que nunca dijo que la constructora brasileña no esté colaborando. Por su parte, el presidente del Poder Judicial, Duberly Rodríguez, sostuvo que era necesario que se flexibilicen las condiciones de trato con la referida empresa brasileña y también que aligerar las condiciones que se le han impuesto no implica un vínculo con la impunidad. Las Fuerzas Armadas serán ahora las encargadas de distribuir los donativos a los damnificados de los desastres naturales, informó el ministro de Defensa, Jorge Nieto. Ello, según dijo, con el fin de evitar que las trabas burocráticas impidan que los donativos para los damnificados lleguen a quien más lo necesita, como es el caso de algunas personas que han permanecido 2 días sin agua potable. Y si quiere estar informado a las 24 horas del día, tiene que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Cómo están, amigos? Buenas noches, bienvenidos a En Portada. ¿Qué tal, Verónica? En una jornada llena de noticias. Sobre todo de último momento. De último momento, no desde temprano con lo de Venezuela, pero las de último momento también. Bueno, presentamos a nuestros invitados para con ellos seguramente comentar las últimas informaciones. Tenemos aquí al internacionalista Juan Velita, que le damos las buenas noches, y también a César Campos, muchas noches y muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás, Verónica? Mario, ¿qué tal, César? ¿Cómo está? Bien, decíamos que hay varias noticias que ni siquiera han figurado en los titulares porque son tan recientes. La última es que el fiscal superior Almanza ha declarado nula la resolución de archivamiento de la fiscal María Peralta en el caso Sodalicio. Lo que ha dispuesto es pues que se reabra esa investigación y que se derive el caso a mesa de partes única para que aleatoriamente lo vea otra fiscalía. Es decir, nuevamente se va a investigar y se van a hacer, entiendo, otros procedimientos en el caso del Sodalicium en la Fiscalía. Se va a iniciar. Se va a iniciar, sí. Se va a iniciar, ¿no es cierto? Que esto era lo que estaba pendiente y que todos estábamos esperando además. Y bueno, creo que hay un compromiso por parte del Ministerio Público, ¿no? Que dicen nuestros invitados. Sí, pero además yo creo que es una especie de clamor general de que la población estaba solicitando que esta investigación se profundizara. Había una sensación de frustración, que no se había llegado a ninguna conclusión y que el recurso de la prescripción se había vuelto a aplicar de una manera hasta, considero, írrita según las normas del derecho, es decir, la forma, los recursos y los mecanismos no se extendieron, no se profundizaron lo suficiente. Espero que en esta oportunidad se haga la investigación más o menos de acuerdo, más o menos profunda y que se haga más o menos justicia. Sí. Totalmente de acuerdo con Juan, y además agregar a esto que me baso la opinión en lo que acabo de escuchar de mi amigo José Enrique Escardó. Aquí hay gente de carne y hueso, ¿no es cierto?, afectada por una situación que la fiscal María Peralta había pasado por alto, tomando en cuenta solamente los rigores de ciertos procedimientos fiscales que no venían al caso. Esta es una cosa espantosa. Estamos hablando de niños acosados, de gente violada, maltratada y sobre todo abordada sexualmente por personas que supuestamente iban a promover su alta espiritualidad. Eso es una vergüenza no solamente nacional, sino internacional, como ya lo vimos en la famosa película de Spotlight. Entonces necesitamos evidentemente aquí profundizar, como dice Juan, una investigación y llegar hasta las últimas consecuencias. Enhorabuena que el Ministerio Público actúe de esta forma.
De otro lado, la Defensoría del Pueblo ha rechazado la eventual aprobación del proyecto de ley que presentaron las congresistas Úrsula Letona y Alejandra Aramayo para establecer una serie de controles a la prensa, y en un comunicado han dicho que ese proyecto colisiona directamente con derechos y libertades reconocidas en la Constitución, tales como la libertad de expresión, el derecho a la presunción de inocencia, entre otros. Mal día hoy para el fujimorismo, que digamos es quien ha presentado este proyecto, y en fin, creo que también lo que ha ocurrido en Venezuela, quieranlo o no, evoca el 5 de abril a 25 años y a pocos días de que esa fecha se cumpla, ¿no? De todas maneras están viniendo los paralelos, ¿no? De los que por supuesto vamos a hablar más adelante, es uno de nuestros temas, pero primero vamos a desarrollar con lo que ha sucedido en Venezuela. Primero, de repente, el señor Juan Belit podría explicarnos un poco, para luego ir con el tuit del presidente de la República, que también ha dado... Yo quisiera ligeramente hacer una suerte de breve abordaje histórico. Esto, más que un golpe de Estado, es lo que los franceses llaman un coup de palais, un golpe de palacio, que es una fórmula que el rey Luis en los años del siglo XVII utilizó muchísimo para sacarse de encima a sus enemigos políticos que estaban dentro de su mismo palacio. Por eso es coup de palais, un golpe de palacio para sacar a gente de palacio. Se puso muy de moda, evidentemente, en el siglo XX, tanto que un tratadista como Curcio Malaparte habla en su técnica del golpe de Estado de cómo sacarse de encima a un enemigo que está amenazando tu posición. Hay un tratadista que no es muy conocido, Saint-John, es un tratadista norteamericano que tiene un libro precisamente que se llama Técnica del golpe de Estado, y que extrañamente estuvo en el Perú el 4 de abril. Extrañamente, ese es un tema y casi un dato desconocido, pero que sí lo registran algunos periódicos de esa época. Él llegó el 3 de abril, estuvo el 4 y se fue el 5. De 1992. De 1992. Todo esto un poco para dar una suerte de contexto del golpe de Estado que ha dado el señor Maduro, que yo tengo la impresión que agrava notablemente su situación política. Él ha faltado a dos normas sustantivas, la 333 de la Constitución y la 350. En la 333 dice: no se puede disolver la Asamblea Nacional, solo se disuelve la Asamblea por ella misma. Y en la 350 dice: en la eventualidad que exista un régimen nacido de la arbitrariedad, se tiene la obligación de desobedecerlo y pelear contra ello, más aún si irrespeta los derechos humanos. Es decir, es muy claro que es anticonstitucional ese golpe, pero bueno, se ha dado un golpe. Lo que sí a mí me parece es que Maduro cada vez ineluctablemente va recortando menos espacio, no solo a la democracia, no solo a la libertad, a la capacidad de negociar, a la capacidad de tener un desplazamiento político, bajar las aguas, tranquilizar, desflemar a la población. Pero yo tengo, y con eso termino para no robarle el tiempo a Cecita, por favor, Juan. Yo tengo la impresión también que este paso que ha dado Maduro es un paso que él está preparándose, porque sabedor de que dentro de muy pocos días va a haber una asamblea en la cual hay 20 estados de la OEA que están enfrentados a Venezuela y que están pensando aplicarle la Carta Democrática Interamericana. Antes de ello va a renunciar a la OEA. ¿Cuándo va a ser esta asamblea? Yo creo que dentro de unos 12 o 15 días. Es decir, esto tiene como propósito aquello. Así es. Porque si no nos explica qué cosa ganaba con esta resolución del Parlamento, porque ya lo tenía, digamos, acotado y no... Entonces da un paso que es un paso sin marcha atrás, es un paso irreversible, es un golpe que él ha dado para hacer evidente las dificultades que tiene para transigir con la Asamblea Nacional.
César. Interesante lo que ustedes han comentado porque me permite a mí poner en valor el rol que va a tener la comunidad internacional en este tema. Por lo general, en situaciones conflictivas, políticas de cualquier país, además por principios muy antiguos, la doctrina Estrada, de lo que ha existido siempre, nadie tenía la posibilidad de intervenir en la realidad de otro país. Recuerden ustedes, ahora que estamos hablando del 5 de abril del año 92, solo Carlos Andrés Pérez de Venezuela intentó tener un pronunciamiento colectivo. A mí me cuenta gente cercana a Pérez que estaba presente ahí en Caracas con él cuando él llamó a Jaime Paz Zamora de Bolivia, por ejemplo, y Jaime Paz Zamora le dijo: mira, estoy en tratos con Perú por la salida del mar, no me voy a pronunciar. Llamaron a Chile y le dijeron no, el canciller Silva Sima, ¿te acuerdas? Dijo no, nosotros no nos vamos a pronunciar porque vamos a empezar una negociación, las famosas cartas de Lima, que después fueron modificadas para llegar al acuerdo con Chile en el año 1999. Por supuesto, Ecuador tampoco, estábamos viniendo, ¿no es cierto?, o ya casi ingresando después al tema de la guerra del CENEP. En fin, ningún país latinoamericano quiso pronunciarse. Yo creo que ahora ha hecho muy bien el presidente Kuczynski, acompañado de un canciller de la talla de Ricardo Luna, de marcar esta pauta que ya ellos ya lo habían señalado desde hace mucho tiempo y que provocó, por supuesto, las reacciones contrarias de Nicolás Maduro y de esa impresentable canciller que tiene llamada Delcy Rodríguez, ¿no es cierto? Esa señora que jamás le van a hacer un monumento en Caracas tendrá que estar en el prontuario, de todas maneras, en la historia venezolana. Gente de esa calaña de verdad que no vale absolutamente nada. Esta es la postura que Kuczynski, yo creo que acompañado del ejercicio de liderazgo que está haciendo frente a los embates de la naturaleza, le va a permitir también un liderazgo internacional que me parece importante apuntalar. Esto es sumamente delicado y por primera vez la comunidad internacional, creo yo, y gracias al aporte de la Carta Democrática de la OEA, que fue impulsada por Manuel Rodríguez Cuadros, ¿no es cierto?, en una famosa asamblea en la Organización de Estados Americanos, va por fin a ponerse en valor y a prueba con estas circunstancias. Ahora, estos endurecimientos de regímenes dictatoriales, y ahora digamos ya nadie se puede andar con medias palabras al respecto, esperemos, suelen a veces ser el preludio a la caída, pero a veces no. Es decir, a veces es efectivamente un endurecimiento que lo que logra es sostener ese tipo de gobierno por un tiempo más allá del que habría sido posible de otra forma. ¿Cuál es la impresión que tienen ustedes? ¿Este es el preludio de una caída pronta o esto de acá tiene largo aliento? Yo tengo la impresión, Mario, de que la situación de Venezuela, cada vez más crítica, ya llegó a su límite ya. Es decir, decimos la carestía de vida, la situación, por ejemplo, una situación que hasta puede ser episódica. Los animales del zoológico de Caracas se están muriendo y se están muriendo de hambre. Esto como una consecuencia de todo ese contexto que ha envuelto el gobierno de Maduro. Pero además, yo tengo la impresión también de que Maduro no tiene salida porque es, y disculpe el término, un incompetente en la política. No tiene capacidad de armar juego, no tiene capacidad de organizar situaciones o darle salida a los entrampes que se han dado. Y creo que el final está muy cerca, porque no hay salida a la situación de Maduro. Creo que la oposición lo que podría es plantear unas negociaciones, unas conversaciones con quien verdaderamente detecta el poder en Venezuela, que es las Fuerzas Armadas. Maduro es hasta, podríamos llamar, una suerte de prisionero de las Fuerzas Armadas. Él no está al mando de las Fuerzas Armadas. Cuando él dice, yo mando en las Fuerzas Armadas, no olvidemos lo que decía Fujimori, aquí el mandamás soy yo. Y cuando vino el juicio dijo, cuando yo digo que soy el mandamás, bueno, era simplemente porque decía eso, pero no era verdad. Pero de cualquier forma usted se imagina una salida negociada, no se imagina una salida a los Ceausescu, digamos, mutati mutandi, donde ya la situación sencillamente... Bueno, o a lo Mussolini, no puede predecir, con Claretta Petacci ahí su amante colgadas de un grifo. Bueno, lo que yo veo efectivamente por la crítica situación interna también es un desafío para la oposición venezolana. La oposición venezolana no es un puño, pues eso es lo que sabemos un poco y hemos hablado. Han tenido también sus graves
grados, ¿no es cierto?, de determinación política para ver que algunos se sientan a la mesa de negociación, otros no se sentaban. Y aquí un rol importante ha tenido, recuerdan ustedes, el Papa Francisco también, que recibió, a mi manera de ver, de una manera inoportuna al señor Nicolás Maduro, que aprovechando y tratando de ganar tiempo hace varios meses lo visita en el Vaticano para obligar a toda la oposición a sentarse a una mesa de negociación que todos sabíamos que no iba a llegar absolutamente a ninguna parte. Hoy quisiera escuchar yo la voz del Papa Francisco, que tuviera alguna posición mucho más contundente, digamos, en defensa de la democracia, de los presos políticos, de las personas que hace, no solamente con el señor Maduro, de hace muchos años están llenando las cárceles. Nos han estado contando amigos venezolanos antes de entrar acá cosas terribles que hizo también Hugo Chávez, a quienes creen mucha gente que él ganaba las elecciones limpiamente y que era un demócrata, que uno no podía meterse con él. No, esto viene sistemáticamente con la construcción de un Estado corporativo en Venezuela, donde se ha paralelizado incluso a autoridades electas de la oposición, como pasó en Táchira, en Maracaibo, en Zulia, el año 2008, y el señor Hugo Chávez nombraba a jefes de ciudades, ¿no es cierto?, y le quitaba atribuciones a la gente elegida. Entonces, eso es un proceso que ha seguido y que ha construido esta situación tan dramática de Venezuela, que es hora de ponerle fin, ¿no? Vamos a darle la bienvenida a Carlos Chipoco, que ya llegó a nuestra mesa. Está una hora en el Sanjón. Sí, es todo un logro. Es todo un logro. Bueno, le damos la bienvenida y, por supuesto, también antes de ver el tuit del presidente de la República, Pablo Kuczynski, que creo que está ahí liderando, ¿no?, una corriente internacional respecto a lo de Venezuela, sus palabras sobre lo que ha ocurrido. Es absolutamente elogiable la actitud democrática del presidente Kuczynski. Podemos discrepar de él en muchas cosas, en muchos sentidos políticos, pero se ha manifestado ahora como un demócrata. Mire, para mí es muy reveladora. Yo acabo de leer las sentencias 155 y 156 de la Corte Suprema venezolana. En realidad, la 156, que le quita el poder legislativo al Congreso, es una sentencia alrededor de un tema de hidrocarburos. Sí. Estaban resolviendo respecto a que el Congreso en Venezuela es el que resuelve temas de hidrocarburos, ¿no?, por la importancia del petróleo. Y a propósito de eso, la Corte ha resuelto esto. O sea, no venía al caso. Es decir, esto ha sido a pedido y aprovechando la oportunidad de que esta sentencia estaba para resolverse. Porque si no hubiera estado para resolverse, pues, no hubieran podido decir lo que han dicho, ¿no? Entonces, ¿esto qué revela? Una demanda del gobierno de acallar al Congreso. Yo creo que lo que ha ocurrido en Venezuela en los últimos tiempos es que el Congreso, mayoritariamente opositor, ha sido una piedra en el zapato de Maduro. O sea, ha estado constantemente atacándolo y constantemente aprobando y reclamando democracia. Y últimamente, yo creo lo que lo colmó es cuando exigieron la aplicación de la Carta Democrática. Entonces, en realidad es un ejecutivo, es un presidente contra las cuerdas. No está a la ofensiva. Esto parecería ser un acto ofensivo, como fue el de Fujimori en su momento, que fue para adelante. No. Esto es un acto defensivo, quiere acallar al Parlamento, ¿no? Y eso es bien importante entenderlo, porque es en la medida de lo que ustedes estaban reflexionando, que Mario decía, yo creo que es el inicio del fin. Y que es próximo. O sea, porque tratando más adelante vamos a hablar justo de las declaraciones de la presidenta del Congreso. Se hace el paralelo con lo que ocurrió el 5 de abril y con lo que ha ocurrido ahora. Y claro, del 92 al 2001 pasaron muchos años, ¿no? Y no vemos, creo, nadie aquí que pasen ni 2 años, ni un año tal vez, ¿no es cierto?, en Venezuela por esta misma situación. Vamos a ver el tuit al que estamos haciendo referencia para que nuestros televidentes que se están conectando recién a la sintonía de Canal N, bueno, pueda ver qué es lo que ha sucedido. El presidente Kuczynski dijo: América Latina es demócrata, es inaceptable lo que ocurre en Venezuela, y bueno, se refiere a lo que hemos estado aquí comentando, y hizo público este comunicado: condeno la ruptura de la democracia en Venezuela, retiro de manera definitiva a mi embajador en ese país. El Perú condena la ruptura del orden democrático en Venezuela, condena la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de atribuirse las competencias parlamentarias que le corresponden a la Asamblea Nacional, es decir, al Congreso. Arbitraria medida
que violenta el Estado de Derecho y constituye una ruptura del orden constitucional y democrático en la República Bolivariana de Venezuela. Bolivariana de Venezuela. Fíjate que cuando los franceses hicieron la Revolución Francesa, hicieron la Declaración de los Derechos del Ciudadano, que es una obra cumbre de la modernidad. Y uno de los artículos de la Declaración de los Derechos del Ciudadano dice: ahí donde no hay separación de poderes, división de poderes, no hay constitución, no hay democracia. Eso dice un artículo de la Revolución Francesa, de la Declaración de los Derechos del Ciudadano. Y eso es importante que lo entiendan los ciudadanos, porque los americanos y los franceses crearon esto de la división de poderes para que nadie tenga el poder absoluto, para que haya un sistema de pesos y contrapesos, de controles. Entonces, cuando no hay división de poderes, no hay controles, y hay corrupción, violación a los derechos humanos y abusos, arbitrariedad. Entonces, y corrupción, por supuesto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, es bien importante eso, porque esto es una lección para el Perú. Porque a veces aún escucho yo voces que dicen: el Parlamento, ¿para qué sirve? Sirve, porque podemos estar en contra de él, pero es un contrapeso, y en Venezuela se perdió el contrapeso. Vamos con el siguiente tema, que es, digamos, más o menos lo mismo, pegado, o vamos a una pausa. Juntos, pero quisiera que escuchásemos primero lo que ha dicho el presidente de la Asamblea venezolana, porque creo que es un testimonio. Julio Borges. Así es. En nombre del pueblo venezolano, aquí está la sentencia. Esta es la sentencia del día de ayer. En nombre de la representación nacional, les quiero decir claramente qué significa para nosotros esta sentencia. Esto es simplemente basura. Basura de quienes han secuestrado la Constitución y quienes han secuestrado los derechos y quienes han secuestrado la libertad del pueblo venezolano. Esto es lo que significa para nosotros la sentencia del Tribunal Constitucional. Hoy estamos acá para dejar muy clara la posición de esta Asamblea Nacional frente a la sentencia. Y quiero ser muy claro: es un golpe de Estado, y quiero que el mundo nos ayude y los medios nos ayuden a decirlo con todas sus letras. En Venezuela, Nicolás Maduro dio un golpe de Estado. ¿Cuál es la diferencia de esta sentencia con las otras anteriores? Una cosa muy importante: es la primera vez que estas dos sentencias le otorgan todo el poder a Nicolás Maduro para hacer las leyes que le dé la gana, para dar los contratos que le dé la gana, para endeudar al país como le dé la gana y para perseguir a los venezolanos como le dé la gana. Bien, muy claro el pronunciamiento del señor Borges. No sé si alguien quiere acotar algo. Yo quería acotar algo, Mario, algo que de alguna manera nos compete a los peruanos. Y es que principalmente la Carta Democrática Interamericana, que es de factura peruana, hecha por Manuel Rodríguez, hecha por el embajador, por Tito Borea, durante el gobierno de Valentín Paniagua, Javier Pérez de Cuellar y un grupo de diplomáticos peruanos, ha sido la espada de Damocles que ha estado pendiente sobre las arbitrariedades de Maduro. Creo que, y que lo ha dicho César muy claro, y disculpen que lo repita, creo que el hecho de que Perú haya retirado su embajador y de que nuestro canciller haya dicho: nosotros no queremos que se expulse a Venezuela de la OEA, nosotros lo que queremos es que se restituya la democracia en la OEA, porque expulsarla a Venezuela de la OEA es un poco... su suerte. Exactamente, librarla a su suerte y dejar que las arbitrariedades hagan lo que mejor le parece, y repetir otra vez la experiencia nefasta de Cuba. Bien, vamos a una pausa y regresamos ahora con los ecos de lo que ha ocurrido en Venezuela aquí en el Perú. Muy bien, mirando los tweets aquí de nuestros políticos. Pero primero vamos con
Luz Salgado, la presidenta del Congreso, porque de inmediato comenzaron todos en Venezuela y en el Perú a hacer comparaciones, ¿no es cierto? Y recordaron lo que íbamos a recordar dentro de unos días, el 5 de abril de 1992. Y ella ha dicho que ese episodio tiene una connotación completamente diferente a la que ha venido ocurriendo de manera sistemática en Venezuela. Vamos a escuchar a la presidenta del Parlamento. En estos momentos lo principal es pedir que no capturen, porque la orden está ya, les han quitado la inmunidad desde el día de ayer y sabemos, porque nos han pasado la voz varios parlamentarios venezolanos, que estarían ya con orden de captura, muchos de ellos. Invocamos a que no se capture a ninguno de los parlamentarios que en este momento arbitrariamente les han quitado la inmunidad parlamentaria. No se debe repetir un 5 de abril en Venezuela. Lamentablemente, nosotros tenemos que decir que ese tema, un episodio que ocurrió en nuestro país, en todo caso tiene unas connotaciones completamente diferentes a lo que ha venido ocurriendo sistemáticamente en agresión del Parlamento por el presidente Maduro. Gracias. A ver. Y de radio, de los canales. Recordemos. Es un golpe del Ejecutivo acá fue contra dos otros poderes del Estado, porque se disolvió el Congreso y se intervino el Poder Judicial y el Ministerio Público. Y el Ministerio Público. Así es. Eso se parece bastante. Y se impidió la salida de los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado de sus propios domicilios. Y hubo detenciones. Y hubo detenciones también, y hubo secuestros. A Gustavo Gorriti, a Jorge del Castillo. ¿No? Llevaron a un submarino. Claro, Barrera Bazán, que era vicepresidente de la Cámara de Diputados. Pensaba que nunca iba a salir. Entonces la cosa no fue tan bonita como se presenta, pero sí es verdad. Rosa Bartra, ¿cómo que no se parece? Por supuesto que se parece. Ha dicho la vicepresidenta que no se puede hacer un símil con el 5 de abril. Lo que resulta difícil es no hacerlo, en realidad. Claro. Claro. Por todas las características. Hay una sola tingencia que es la que ha mencionado Carlos en cuanto a los tiempos, ¿no? Claro, sí. Él decía, por ejemplo, Fujimori pasa a la ofensiva política para crear todo un escenario que estaba avalado además por la ofensiva del propio senderismo, del propio terrorismo. Tuvo tanta buena suerte el señor Fujimori que en octubre, porque fue suerte para mí, y yo estaba en la revista Oiga y nosotros publicábamos cómo se había venido trabajando a nivel del GEIN ese tema sin que tuviera ninguna participación, ni siquiera el propio ministro del Interior, el señor Briones, no tenía absolutamente nada que ver. Y cuando entran a tallar, ellos comienzan a montarse encima de esa situación, para justificar lo que ahora me imagino Luz Salgado y todos los fujimoristas dirán, no se justificaba porque teníamos pues el terrorismo encima. Segundo lugar, porque el Congreso no nos dio la delegación de facultades, recuerdan ustedes que se discutió, lo cual era falso también. Sí, le dieron las facultades, se empezaba a discutir. Lo que pasa es que querían debatir un par de normas y eso era una prerrogativa del Congreso. Como ahora. Pero bueno, salvo esa diferencia que ha establecido Carlos, yo no veo absolutamente interrupción de un Estado de Derecho, que sea por parte de grupos de izquierda, de grupos de derecha, de lo que sea, absolutamente hay que repudiarlos. Eso no es democracia en ninguna parte. Ese fue un golpe que iniciaba un periodo. Yo creo que este es un golpe efectivo. Ese es un buen análisis, me parece. Bueno, ese es un buen análisis, claro. Bueno, pero eso está por verse, digamos, ¿no? Pero digamos justamente, claro, ¿no? Porque Maduro va a acabar en la cárcel. Sí. Bueno, otro mucho más, ¿no? Sí. Otro paralelo. Sí. Ahora, y claro, tienen la ayuda de los cubanos, ¿no? Que son especialistas en reprimir, ¿no? Ahora, el 5 de abril, claro, teníamos el tema del terrorismo y también la población. ¿Por eso está de acuerdo? O sea, los venezolanos hoy no están como los peruanos el 5 de abril de 1992. Respecto a lo que hicieron ambos presidentes con los congresos de la República. Democracia plebiscitaria, pues claro. No era así. La gente decía que sí. Exacto. Acá la gente decía que sí, y después hubo una elección y salió reelegido con mayoría, ¿no es cierto? En el Congreso incluso, Alberto Fujimori. Ganando la Pérez de Cuellar. Exacto. Entonces, yo creo que ahí sí podemos hablar de diferencias. Más que de gobernantes o de dictadores, de la población, ¿no? Sí. Escuché también ahora a algunos políticos venezolanos, bueno, son de oposición, pero aseguran que no todas las Fuerzas Armadas en pleno están con Maduro o están de acuerdo. Entonces, que las cosas no son tan iguales o similares en ese sentido, ¿no? A ver qué dicen nuestros invitados. Bueno, primero yo no estoy tan seguro que la inmensa mayoría que daban las empresas encuestadoras le haya dado respaldo a Fujimori. Porque hoy día se sabe que también las empresas encuestadoras estuvieron a disposición de Montesinos.
Esa es una diferencia que es una diferencia sustantiva. Evidentemente, el triunfo de Fujimori en el 95 sobre Pérez de Cuéllar fue un triunfo contundente, pero no fue por la cantidad que se ha considerado. Lo mismo que en la constituyente, ustedes recordarán ahí fue que mucho más apretado. Mucho más apretado, Mario. Y otra cosa, yo recuerdo haber estado atento a la televisión y de pronto era precisamente en Arequipa, decía la mesa número 25 y se apagó y se fue la corriente eléctrica. La corriente eléctrica se fue durante 2 días y el tercer día dijeron ha ganado el sí. A ver, ¿qué dicen nuestros otros invitados? Mira, yo creo que en realidad esta era una gran oportunidad para hacer una autocrítica de parte de los fujimoristas y no la han hecho. La verdad es esta, y hay que decirla con toda claridad. No hay ninguna justificación para cerrar un Congreso, porque ha sido elegido por el pueblo. Así es. Y lo que manda en la política, en el gobierno, es el pueblo. Y nadie puede tener el poder para disolver lo que el pueblo constituyó. Entonces eso es claro y me da pena que luego de tantos años y haber tenido gestos buenos, evidentemente, porque ha tenido gestos democráticos el fujimorismo, no haga una autocrítica de esto, ¿no? Esta era su oportunidad, ¿no? No terminan de procesar el tema, ¿no? Coincidiendo con Juan y Carlos, este es un asunto que de larga data histórica, que hayan tenido el tiempo suficiente y que además Keiko Fujimori dio la impresión, al postular tanto en el 2011 como ahora en las elecciones del 2016, de haber procesado de una manera distinta y diferente, sobre todo por las consecuencias que trae esta clase de interrupción del Estado democrático. Corrupción, más control de los poderes, ¿no es cierto? Persecución a los opositores, como persecución a la prensa libre también. Todo ese proceso lo siguió el fujimorismo y no vengan a decir de que no era consecuencia exacta y meridiana de lo que fue la interrupción del Estado de Derecho del 5 de abril del año 92. Ahora de repente Kenny nos sorprende con una declaración efectivamente, distinta. Hay que estar atento, ¿no? Vamos a ver qué ha dicho Keiko a través de las redes sociales. A ver. Tenemos los tweets de la ex candidata presidencial. Ahí está. Mi solidaridad con el pueblo venezolano, que sigue reclamando democracia y exigiendo que se respete el Estado de Derecho. Expreso también mi respaldo al presidente Kuczynski en su decisión de retirar a nuestro embajador de dicho país. Muy bien. Sí, está una buena expresión, claro. Tenemos también a otra ex candidata presidencial. Bueno, no solamente en el fujimorismo han tenido problemas, no esta expresión de Keiko, sino las anteriores, me refiero, para caracterizar lo que ha ocurrido en Venezuela. Vamos a ver lo que ha escrito la señora Verónica Mendoza, quien siempre se resistió a decir que es una dictadura lo que existía y existe en Venezuela. Y ahora dice, es hora de escuchar al pueblo venezolano para recuperar la democracia y relanzar el proceso de transformación social. Y dice, la resolución del Tribunal Supremo de Justicia rompe el equilibrio democrático en Venezuela. Hay unas contorsiones para no decir, digamos, la cosa. Rompe la democracia. Rompe la democracia. Y termina de correrle la careta a una dictadura. Verónica Mendoza, ¿no? Es la reina del eufemismo cuando se trata de Venezuela, ¿no? Inventa palabras, así me hace recordar al caso Clinton con la señora Lewinsky, ¿no? Cuando buscaron esa palabreja que lo quería salvar de la situación, ¿no? En una entrevista que él hizo El Comercio, le preguntan si ella quiere calificar de democrático o dictatorial el régimen de Nicolás Maduro, y ella le dice a la entrevistadora, Verónica Mendoza, lo que te puedo decir es que se han dado procesos electorales democráticos avalados por entidades internacionales. Me preocupa más que aquí en mi país pretendan robarnos la memoria y hacernos creer que la década de los 90 fue una democracia, cuando claramente hubo una dictadura. Y tiene razón, hubo una dictadura. Igual. Pero no utilice el mismo término para referirse a Venezuela. Pero además hubo elecciones y las ganó la oposición. Este Congreso la ganó y no lo han dejado funcionar como parlamento. Entonces es mentira que ha habido elecciones que hayan funcionado. ¿Cómo se llama? Maduro desde el principio cambió la composición de la Corte Suprema y ha bloqueado a través de más de 30 decisiones de la Corte Suprema 150 decisiones del poder parlamentario. No lo ha dejado gobernar entonces no es cierto que se haya respetado elecciones en Venezuela. Eso es mentira, es una mentira de la candidata, y es una mentira
y hay que decirlo eso con claridad al país, para ocultar su compromiso con Venezuela. Ella tiene un compromiso con Venezuela. ¿Moral? Y por eso, político, y por eso se niega a decir las cosas por su nombre. En Venezuela hay una dictadura, y si ella fuera una política honesta, madura, democrática y leal, diría con claridad, es una dictadura. Porque si no, el peligro que tenemos es que si ellos ganaran, en el hipotético y negado caso que pudieran ganar, harían lo mismo. Eso es lo peligroso. Bueno, les parece una forma de democracia. Así es. Entonces, en realidad es una no demócrata disfrazada de demócrata. Y tiene que hacer estos juegos, ¿no? Marisa Glave, congresista Marisa Glave, también ha tuiteado y ha posteado lo que ha escrito en su Facebook, y dice: si condenamos el 5 de abril porque fue un golpe de Fujimori a la democracia, no podemos cerrar los ojos ante lo que acaba de ocurrir en Venezuela. Un tribunal, argumentando una inacción de la Asamblea Legislativa, ha decidido ejercer las competencias parlamentarias de manera directa. La decisión de este tribunal desconoce en el fondo la voluntad popular expresada libremente en las urnas. Recordemos que el proceso bolivariano tenía como eje darle poder a la gente, a la ciudadanía. Desconocer el poder otorgado por la ciudadanía a la Asamblea Legislativa vuelve a romper ese principio básico que estuvo a la base del proceso constituyente de poder ciudadano que el proyecto bolivariano aspiró a tener como eje. No me dejo engañar por la derecha venezolana. Lo he dicho antes y lo repito ahora. No es santa de mi devoción. Han tenido y tienen prácticas polarizantes, incluso golpistas, y no tienen como centro de su preocupación la democracia. Pero reconocer el carácter de esa derecha no puede impedir un pronunciamiento crítico frente a lo inaceptable en una democracia. Tampoco me dejo engañar por distintas voces nacionales que se rasgan las vestiduras ahora y callan o simplemente justifican el 5 de abril. Violaron derechos humanos, rompieron el Estado de Derecho, etcétera, etcétera. Pero lo peor que podemos hacer es dejar de pronunciarnos sobre lo que ocurre en Venezuela por pensar que seguimos el juego a la derecha peruana y al fujimorismo. Mucho más claro, ¿no es cierto? Sí. Categóricamente. Esto es cartesiano. Así es. Cartesiano. Lo otro no es cartesiano, lo otro es... Pero ella lo ha retuiteado. Marisa Glave ha retuiteado lo que ha dicho Verónica Mendoza. Lo que para marcar el contraste, quizás. No, o sea, lo que significa es que para ella es lo mismo, igual de contundente. Para ella, dijo, ¿no? Pero igual ambas creo que hacen malabarismos, ¿no? Hasta Marisa Glave ha podido ser más directa, pero entendemos en todo caso su espíritu democrático, que tiene que identificarla además con el Parlamento de la cual ella es parte, ¿no es cierto? Tiene que defender una estructura parlamentaria. Tenemos también a los tweets de la congresista Indira Wilca. A ver. Vamos a ver. ¿Tenemos? Ahí está. Decisión del Tribunal Supremo al asumir funciones del Parlamento traiciona apuesta por salida democrática a la crisis venezolana. Disolución de la Asamblea Nacional de Venezuela es grave atentado. Ya eso no es un atentado, contra la representación popular en democracia. Esto sí es directo. Esto es directo y contundente, sin los malabarismos de Glave y mucho menos lo de Verónica Mendoza. Es mucho más directo esta cosa. Entonces, exactamente. A mí me parece que esa es la postura que hay que adoptar democráticamente. Aquí no hay que hablar de lo otro. La discusión aleatoria sobre el 5 de abril que hemos tenido es porque el fujimorismo es lo que quiere, es el que quiere justificarse. Pero por eso metemos el tema. Pero directamente hay que referirnos a lo que está pasando en Venezuela. Me parece que en ese caso Indira Wilca lo ha hecho con mucha propiedad. Muy bien. Por supuesto, en los otros partidos y en las otras comunidades políticas sí han sido un poco más... han sido mucho más más cartesianos, como decía. Claros y distintos, quiere decir eso. Claro. Muy bien. ¿Qué hacemos? Una pausa. Una pausa. Le agradecemos aquí al señor Juan Belit, muchas gracias, que ha venido para ayudarnos un poco con los temas Nos internacionales. Ayuda bastante, Juanito, además. Muchas gracias. Claro. Y seguramente estaremos pronto conversando. Para mí es un gusto estar con ustedes. Y para bien, esperamos, para el pueblo venezolano. Vamos a una pausa y volvemos ya con temas un poquito más nacionales. Muy bien, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, ha dicho hoy que la colaboración de Odebrecht con el Ministerio Público está en una situación en la que el fiscal tiene que verificar los datos proporcionados por esa empresa y que nunca ha dicho, como se ha venido sosteniendo en estos días, que la constructora brasileña ya no esté colaborando. Él habló de stand-by en realidad, de una colaboración de stand-by. Vamos a escuchar exactamente lo que ha dicho.
Estas palabras que usted brindó a un medio extranjero son correctas, es decir, hay una falta de colaboración de la empresa Odebrecht. Yo he dicho que se encuentra en stand-by, es decir, en una situación en donde el fiscal tiene que verificar los datos que han dado la empresa. No he dicho nunca que no está colaborando, he dicho que están en un estado ahora de comprobación de los datos que ellos han proporcionado, nada más. O sea, está, digamos, verificando la información enviada desde Brasil. La información dada desde Brasil y la que se ha encontrado acá también. Una pregunta. Bueno, lo que está en discusión es qué quiso decir con stand-by, entonces, a propósito de la colaboración. Mira, Mario, lo que yo creo, y creo que lo he dicho en otra oportunidad acá, es que el Ministerio Público está llevando muy mal esta investigación sobre Odebrecht. Para empezar, el criterio principal que tiene es el secretismo. No revelan la estrategia, no tienen que revelar la estrategia específica, pero sí qué van a buscar con el tratamiento de la corrupción de Odebrecht. ¿Qué cosa es lo que se busca? Algún abogado muy notable ha dicho que están cayendo los peces chicos, nada más. No hay ningún pez grande que haya caído. Incluso la acción que se ha hecho sobre Estados Unidos para traer a Toledo se ha hecho muy mal. El Departamento de Estado no la quiere pasar a un juez federal, porque los jueces federales son excelentes y está tan mal hecha, ¿no?, que les da vergüenza pasarla al juez federal para que proceda a hacer la extradición. Esa es la situación, ¿no es cierto? Yo dije esa vez que la corrupción tiene como su elemento medular la transparencia. Si no hay transparencia en la lucha contra la corrupción, se genera más corrupción, ¿no es cierto? Entonces esto es, miren, en el caso, por ejemplo, de Graña Montero, se sabía en diciembre que Graña Montero tenía esta acusación, sea verdad o sea falsa. No, yo no me meto a... Y recién, cuando se supo en un semanario, fue el fiscal a Graña Montero a interrogarlos, en marzo. Como por una presión, dice usted. Por una presión, pues si no, no lo hubiera hecho. Entonces, esto está muy mal llevado. Se necesita un equipo mucho más sólido, mucho más técnico, se necesita traer expertos internacionales en la lucha contra la corrupción. Nuestros fiscales no tienen experiencia en manejar estos niveles de corrupción. Entonces, hemos llegado a esta situación. Miren, ¿qué es lo que pasa? ¿Es negligencia? ¿Solo eso? Yo creo que esperemos que solo sea negligencia y que no sea corrupción, porque ya yo he dicho, cuando se lucha contra la corrupción sin transparencia se genera corrupción, porque la falta de transparencia es la matriz de la corrupción. Pero miren, por ejemplo, no ha habido ninguna acusación sobre el gasoducto. Eso parece que fue perfecto, ¿no? Se subió de 2.000 a 6.000 millones el precio del gasoducto, pero no, nadie recibió ningún dinero. ¿No? En cantidades menores sí recibieron, en obras menores sí. ¿Por qué es? Por una razón muy sencilla. Odebrecht quiere vender sus activos. Tiene 1.600 millones de dólares en activos en el gasoducto. Si denuncia un acto de corrupción ahí, le congelan esos activos. Le congelan esos activos para pagar la indemnización. Y entonces, por supuesto, no dice nada respecto al gasoducto. Es evidente, es algo del ABC. ¿No es cierto? Entonces, acá ha tenido que haber un proceso, en primer lugar, mucho más duro con Odebrecht. Mucho más duro. Y eso de que en Brasil sigue operando la empresa y que por eso es que sus funcionarios están hablando y que no está pasando lo mismo acá. Entonces es un quid pro quo, o sea, no sé, yo agarro y entonces hagamos eso con todos los delincuentes. Agarramos con el que roba, a ver, si tú me dices, te dejo libre, no te dejo seguir operando, sigue haciendo tu estafa, sigue haciendo... No, eso no se puede, hay límites. En Brasil lo que ocurre es que esto se dio hasta el fondo porque se descubrió la vinculación con la gran clase política brasilera, y entonces tuvo que colaborar Odebrecht necesariamente, y seamos sinceros, Odebrecht va camino a desaparecer. ¿Quién le va a dar una obra en el mundo a Odebrecht de ahora en adelante? ¿No? Las propias empresas que han trabajado con ellos tienen problemas. Entonces, ese es el camino. Lo que pasa es que en el transcurso, Odebrecht quiere recuperar la mayor cantidad de activos posibles. Y la Fiscalía está jugando a eso.
ha jugado a eso, hasta llegar a un límite en que no ha podido. Entonces, ese es el problema. A mí me parece que se tiene que replantear por completo la labor de la Fiscalía, y la Fiscalía tiene que colaborar con el Parlamento. Justamente, estamos hablando de la importancia del Parlamento como un contrapeso. El Parlamento pidió que vaya el fiscal y el fiscal se negó a ir. Eso está mal. Eso es violar los principios democráticos. ¿Por qué? Porque el Parlamento puede investigar mal, todos sabemos cómo es, pero sin embargo tiene sus ojos puestos en eso. Y eso es trascendental. Acá no puede haber secretismo. Está haciendo muy mal el fiscal de la Nación en mantener el secretismo en la investigación sobre la corrupción. ¿Qué dice César Campos sobre eso? Yo tengo una preocupación, digamos, de orden macro sobre esto, porque a mí me apena que estemos polarizados en cuanto al procedimiento de investigación. Procedimiento de investigación que, dicho sea de paso, fue avalado por el señor Sergio Moro, el famoso juez que precisamente tiene a cargo en Brasil todo el tema del Lavallato, y donde, según registró Caretas, yo no lo había escuchado directamente el señor, dijo: no hay que ahorcar al gallo que está cantando, ¿no es cierto?, refiriéndose al caso específico, en todo caso, de Odebrecht, ¿no? Lo ahorcas, deja de cantar, y no tenemos probablemente nombres que hasta ahora también han salido de la boca del propio señor Jorge Barata, que no son solamente los peces chicos. Y yo coincido con Carlos que efectivamente Hildebrand en sus 13 publicó también, y me pareció muy bien fundamentado la manera tan torpe como se hizo el expediente de extradición para el señor Alejandro Toledo. Pero el señor Alejandro Toledo ha sido delatado, ha sido objeto de una delación, un expresidente del Perú. El señor Barata dijo: en un hotel, ¿no es cierto?, de Sao Paulo nos hemos reunido, y el señor pidió 35 millones, al final se le dio 20 millones, pero ¿no es cierto?, porque no cumplieron. Pero antes los americanos lo declararon, ¿eh? Perfecto, pero también viene y nos revela de que el señor Humala y la señora Nadine Heredia tenían un departamento, ¿no es cierto?, en Armendáriz, que nadie lo conocía, por lo menos no supimos de las propiedades, que al final era cierto que por lo menos existía, y dice que ahí le entregó una bolsa de dinero a la señora Nadine Heredia, a la ex primera dama, a la ex presidenta del Partido Nacionalista. Yo no creo que estemos hablando de peces chicos, por lo menos en ese orden de cosas, de cómo lo planteó Sergio Moro en Brasil. A Gustavo Gorriti, que es uno de los principales investigadores sobre este tema, que ha profundizado con toda la anticipación del caso, además a través de sus entregas en la revista Caretas, ha avalado también el procedimiento de Hamilton Castro. Por eso a mí me preocupa. Yo quisiera tener quizás la profundidad o el conocimiento jurídico de Carlos para tomar una postura determinada sobre este tema. Yo no creo que el Parlamento sea tampoco la panacea que va a determinar y va a abrir nuevos espacios de investigación sobre esto. Al final, como suele pasar en el Congreso, siempre esto termina politizándose. Lo que le interesa conocer al Congreso es evidentemente nombres de gobiernos, personajes influyentes que participaron tanto en el gobierno de Toledo, de Alan García, de Ollantumala, y eso es una perita en dulce. Perfecto, yo respeto el derecho de los parlamentarios a reclamar eso, empezando por nuestro amigo Víctor Andrés García Belaunde, que es el más, digamos, frenético para que esto ocurra, ¿no? Y como él además habla pestes de la Fiscalía. A mí me preocupa, sí, la polarización que se está tomando frente a un procedimiento, ¿no? Porque ya en el país todos queremos pues ahorcar al gallo precisamente, y no sabemos si el gallo todavía tiene para cantar, ¿no? Si no termina de cantar, no nos despertamos nunca. No nos despertamos nunca, esta pesadilla, sí, además es una pesadilla, ¿no? Hamilton Castro, el fiscal, también ha pedido paciencia y comprensión. Vamos a escucharlo. A la ciudadanía que ve con cierto recelo que no se avanza de repente con la velocidad que ellos quisieran. Comprensión y paciencia, y sobre todo que escuchen lo que dijo el juez Sergio Moro cuando vino al Perú, que un pilar de las investigaciones en Brasil han sido precisamente las colaboraciones eficaces. Por lo tanto, este es un instituto que hay que potenciarlo, seguramente que hay que mejorarlo, pero que es una herramienta, un mecanismo que debe ser entendido en su real dimensión. ¿Tiene todo el apoyo del fiscal, del Estado? Total apoyo del señor fiscal de la Nación. Paciencia y comprensión. Paciencia, pero va por paso. Parece calidad y comprensión. Yo, por ejemplo, le otorgaría, yo en lo particular, y digamos con una visión muy lega, digamos jurídica sobre el tema, pero yo sí le daría esa confianza un tiempo más a Hamilton Castro. Hay que esperar. Yo creo que en algunos casos específicos, en estos llamados peces chicos, que al final tenían sus cuentas abiertas en paraísos fiscales, etcétera, etcétera, bueno, por lo menos se les ha mordido pues en la yugular.
se ha llegado a acertar. Hay cosas que de repente están saliendo mal, pero yo no veo aquí el distingo entre peces chicos y peces grandes que por lo menos hayan sido signados con el sello de la corrupción y que puedan ser objeto de una persecución fiscal más adelante. Fíjense que una cosa sobre la que hay que reflexionar es que si no hubiera saltado este problema en Brasil, nunca nos hubiéramos enterado acá. Y esa es una labor del Ministerio Público, investigar este tipo de cosas. También la Contraloría. Nunca. Entonces, no es un Ministerio Público preparado para eso, no lo ha hecho en los últimos 20 años. Entonces tiene que tener refuerzos. Por supuesto que hay que darle tiempo y comprensión y todo lo que quiera, un abrazo al fiscal, pero hay que exigirle resultados. Esto es una cosa muy grave. O sea, hay presidentes metidos en este tema de corrupción. ¿Saben por qué me parece que es grave? Y creo que hay que decirlo con claridad. Porque esto deteriora la democracia. Hace creer que todos los políticos son corruptos, y eso es mentira. Yo nunca en mi vida he robado un sol, ni he coimeado a nadie nunca, y tengo más de 30 años de abogado. Nunca, a nadie en el Poder Judicial. Y como yo, hay miles, yo no soy una excepción. No se anima a decir millones. No todos. No, porque no hay millones de abogados. 12 ahora. Y menos de políticos. Y menos de políticos. Gracias a Dios. Pero no todos los políticos son corruptos. Y tenemos una larga tradición, Belaúnde, Paniagua, Pérez de Cuellar, de personas honradas, honestas, que han puesto su vida al servicio del país. Entonces, por eso es peligroso, por eso es tan importante llegar al fondo del asunto y sancionar a los responsables. Porque la corrupción, además, no es un fenómeno político, ¿eh? La corrupción es un fenómeno que lamentablemente ha comenzado a atravesar todo el país. La señora que le paga al municipal en el mercado del Lince por sentarse a vender limones un sol o 50 centavos. Ay, perdón, por la cola. Por la cola. La cola nomás. ¿No? Por ahí, empezando por eso. Así es sencillo. Entonces es una especie de aceite que hace funcionar la sociedad peruana. Claro. Y eso está muy mal. No, lo que pasa es que cuando se ve la política es como que se expone, ¿no es cierto? Claro. Pero lo que vemos expuesto a través de los políticos es lo que sucede y nosotros sabemos, con la señora que vende ambulante en la calle, con el que hace la cola, con el que quiere buscar al amigo a ver cómo puede hacer para agilizar el trámite, para aceitar, ¿no es cierto? Claro, entonces es un fenómeno, y ahí hay que educarnos en respetar las normas, en respetar los derechos de los demás y en ir al fondo en este tema de corrupción. Por eso es que hay que ser perfecto, hasta un abracito le damos al fiscal, pero hay que pedirle eficacia, hay que pedirle resultados, ¿no es cierto? Ahora, y eso del stand-by, no sé, tú remarcabas a qué se refiere. Claro, porque porque lo que es ¿hasta cuándo, no? Claro, ¿y por qué? Una situación de detenimiento, de todas maneras. Pero además, a mí pendiente de algo, eso es lo que a mí me asusta, ¿no? que Barata chantajea al Estado peruano. Y le diga, oye, si no me dejas vender mis 1.600 millones de dólares de activos, ¿no es cierto? Y no me levantas los embargos, no te digo nada. Sí. Entonces, ¿esto qué cosa es? ¿Un kit por culo? Pero salió una noticia que Barata ya había prácticamente echado a todo el mundo. Se ha echado a los grandes, bueno, a estar echando a los, como dice Vitocho, a los de Provías, a las otras personas que probablemente estuvieron metidas, ¿no? Lo que pasa es que la pesquisa derivada de lo que ha declarado, las delaciones que ha hecho Barata, todavía faltan confirmarse. Eso es lo que me da la impresión que es todavía la ausencia y la omisión. Yo en esa parte final coincido con Carlos. Es evidente que sí tenemos que pedirle eficacia. ¿Cuál es el objeto que perseguimos aquí? Sancionar a los corruptos y resarcir al Estado peruano de todo este gran robo, ¿no es cierto? Y por eso ahorcamos al gallo, queremos desplumarlo, queremos más bien llevarnos como trofeo el ala, la pata. O sea, ese es el propósito. No lo sé, o sea, porque me da la impresión que la mayoría de peruanos está en esa línea, ¿no? Quiere sangre, quiere desplumar pues al gallo. Pero evidentemente en la materia jurídica hay que buscar el bien, o sea, perseguir el bien que hay que resarcir. En este caso es dinero y es meter a la cárcel a todos los corruptos que están comprometidos en este proceso, ¿no? Me da la impresión. Muy bien, tenemos un último tema que mencionaremos brevemente. Los donativos, ¿cómo no?
Bueno, las Fuerzas Armadas van a ser ahora las encargadas de distribuir los donativos a los damnificados de los desastres naturales, lo ha dicho el ministro de Defensa, Jorge Nieto, con el fin de evitar las trabas burocráticas que impidan que los donativos para los damnificados lleguen a quien no lo necesita, como es el caso de unas personas que han permanecido varios días sin agua potable. Yo quería en este punto, ya estamos terminando, pero Federico Salazar viajó hoy día a Piura con un cargamento importante de donativos, estuvo hoy en la mañana en el grupo aéreo número 8 y no pudo salir a la hora que tenía que salir, porque la aeronave que lo iba a trasladar no llegó, o sea, no regresó de Piura hacia Lima. Finalmente viajó y no se pudo entregar el donativo por un tema del clima. Y no ha podido regresar a Lima tampoco. O sea, Federico se ha quedado varado, sí, en Piura, no va a poder estar mañana tampoco en el noticiero matinal de América Televisión. Entonces, es una situación compleja el tema de los donativos. Ahora entiendo a esta pobre gente. O sea, eran toneladas pero las que aquí estábamos apunta llevando. el tema de llamar que solo esto se concentre a nivel de la Fuerza Armada. No entiendo, me da la impresión Se como supone decir, que como no mayor paralelicen seguridad. tampoco, ¿no es cierto?, la entrega de donativos. Señora Keiko Fujimori, no viaje usted, No sé. apristas no viajen, no hagan No proselitismo. me gusta mucho No sé a qué cosas se ha querido Mira, referir. yo quería tocar un tema adicional. Y es que, no sé si ustedes han visto ese asalto que se produjo en Catacao sobre un helicóptero. Así es. Sí. La gente está desesperada. Así es. ¿No? ¿Qué es lo que se necesita? Mi hija es psicóloga, estuvo en Ica cuando En terremoto. en terremoto, vivió allá, trabajó por Naciones Unidas y luego fue a estudiar a London School sobre el tema, Economics. Y me decía, papá, se calcula que el 50% de los afectados quedan afectados emocionalmente. O sea, odio, violencia, se producen más violaciones porque como se caen las casas y tienen que vivir juntos, agresiones, golpes. Entonces, hubo un esfuerzo en esa época en la que participó justamente mi hija, que fue las brigadas psicológicas de la Católica, creo que podía ser de otras universidades también, que ayuden. No es ese de momento. Pero vamos a necesitarlo de todas maneras. Porque a veces no se calcula, pero el daño emocional es muy grave. Uno pierde su casa, sus cosas. Esto que Y va a traer, eso es muy importante. O sea, mi hijo no come hace 2 días, yo veo un plato al otro lado, me voy corriendo a robarlo. O sea, estamos hablando de un caso extremo, ¿no es cierto? Entonces también las autoridades tienen que prever qué es lo que va a suceder conforme pasen los días. Imagínate la cólera que te da que no tengas agua y que el otro la tenga, que no tengas casa y tus hijos no tengan comida. Claro, por supuesto. Eso es un tema que tiene que tratarse de todas No maneras. tenemos tiempo en este caso, lamentablemente, porque se nos ha agotado. Pero vamos a seguir hablando de estos temas, por supuesto. Muchas gracias a nuestros invitados. Gracias. Y nos vemos mañana aquí en Portada. Buenas noches.